Hola, un cordial saludo de bienvenida para mi tutor y mis compañeros. Mi nombre es Jesús Javier Rosero Jojoa, estudiante de cuarto semestre de licenciatura en matemáticas. Bueno, estoy junto a mi profesor de acompañante de práctica, docente de la institución educativa Nuestras Señoras de las Mercedes. En este video realizaré 15 preguntas a mi estimado profesor de matemáticas del grado sexto 3, del cual estoy cursando la práctica de la didáctica. Bueno, profesor, eh, muchas gracias por su tiempo en el cual vamos a desarrollar las 15 preguntas y bueno, para comenzar, ¿cuáles serían las condiciones de los estudiantes que un profesor debe de tener en cuenta al momento de aprender en su enseñanza de aprendizaje? Bueno, una de las condiciones fundamentales que se debe tener en cuenta dentro de la docencia y en la práctica que yo he experimentado, pues es tener en cuenta el observador del estudiante, ya que en ella se puede plasmar todo el historial de cómo el estudiante, niño, niña, joven o señorita, va llevando ese proceso, tanto en la parte pedagógica como también en la parte de convivencia, ¿no? Pero lo que a nosotros nos atañe es la parte pedagógica. Entonces ahí uno puede vislumbrar de alguna manera qué situaciones se ha presentado, qué dificultades ha tenido. Otra condición fundamental sería la parte de hacer un diagnóstico cada vez que se aborde un nuevo tema, cada vez que se aborde un nuevo año. Es importante saber en qué condiciones está el estudiante. A veces hay procesos que quedan con baches, con vacíos y que es necesario, pues al menos hacerle caer de cuenta al estudiante que tiene ese vacío y en la medida que se pueda interactuar con él dentro de la clase o fuera de ella, fortalecerle ese proceso para que siga avanzando sin ninguna dificultad. También es importante saber, otra condición es la parte social y cultural del estudiante. Eso permite a nosotros manejar la parte curricular de una manera más contextualizada, porque una cosa es trabajar con colonos, otra cosa es trabajar con indígenas y otra es trabajar con los afro y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al contexto que estemos, seguramente pues tendremos que aterrizar esos conocimientos, esos estándares a los diferentes ambientes que tiene el estudiante. Por eso es importante también hacer la prueba diagnóstica que le digo para saber y identificar algunas barreras que se presentan en los estudiantes, de ahí que hoy se habla de la inclusividad. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que maneja para lograr desarrollar el procedimiento de enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases? Pues una de las estrategias, yo he sido un docente de primaria también y hoy me desarrollo el trabajo en la secundaria, pero siempre he puesto como, y me ha funcionado mucho lo que se llama la lúdica, el juego, porque en ese momento es donde el estudiante puede compartir en equipo, compartir con sus pares, a veces información, el conocimiento, y eso hace que se haga más motivante, más enriquecedor, ¿cierto? Y lo más importante, pues ahí tener la parte, como les decía, lo del contexto y hoy en día la parte tecnológica, que uno puede motivar al estudiante utilizando, por ejemplo, lo que es el video BIM, los computadores, el mismo celular, con algunos ejercicios que ellos puedan interactuar. Bien. Tercera pregunta. ¿Cómo la didáctica aporta a la buena educación? La didáctica es el arte de enseñar y como tal, pues permite que nosotros los propósitos, las metas que nos fijemos sean alcanzadas por esos diferentes momentos, ¿no?, que hay, lo que es el momento del saber, del, del saber hacer y del ser, que son las competencias que el joven, la señorita, pues debe alcanzar o el estudiante en un contexto general. Entonces, la didáctica permite implementar muchas estrategias para que pueda aprender con H intermedia, pueda, como se dice, agarrar ese conocimiento
y lo pueda colocar en el escenario de la vida, en el contexto donde él se desarrolla. Bien, cuarta pregunta. ¿Cómo aplica la didáctica en su cargo de profesor para lograr e innovar durante el encuentro con los estudiantes? Como lo mencionaba anteriormente, a mí me gusta trabajar mucho lo que es el trabajo en equipo, el trabajo con los pares, porque entre ellos a veces se fortalecen los procesos, ¿no? No todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos como la facilidad de comprender, y a veces hay estudiantes que entienden con facilidad y él sirve como mediador para que el otro compañerito también pueda tener ese aprendizaje significativo para él. Y dentro de esos aprendizajes significativos, pues vuelvo a retomar la parte lúdica y la parte de las herramientas tecnológicas que hoy en día pues están en auge, más aún con lo del COVID pudimos darnos cuenta que son herramientas que se pueden implementar y que nos ayudan a mantener como esa parte interactiva con los muchachos. Bien, quinta pregunta. ¿Cuáles son los principales elementos a tener en cuenta para diseñar una clase? Pues esos hay bastante, ¿no? Pero generalmente se los ha trabajado de tres maneras, como la parte de motivación, que es el inicio, como por así decirlo, un momento donde se puede colocar un ejercicio, un juego, una situación donde los estudiantes busquen una respuesta, y sería como la parte de iniciación, motivación para introducir lo que es la temática, para introducir lo que es el estándar, bueno, como lo manejemos. Y luego entraríamos a la parte de desarrollo, donde ya es el cuerpo en sí de la clase como tal, donde permite la interacción del docente en la explicación, permite la interacción entre los estudiantes a través de las diferentes actividades que se planean a través de guías de trabajo, y finalmente pues la actividad de cierre, ya que es algunas veces a través de una conclusión y también a veces preguntas para ver si fue captado el concepto, el tema, bueno, lo que estemos trabajando como una evaluación formativa. Bien, sexta pregunta. Eh, ¿Cuál en su organización como profesor para preparar cada clase? Ahí tiene como relación con la anterior, donde la iniciación, pues primero que todo debemos definir la temática o el estándar que vamos a abordar y comenzarlo como a desglosar, ¿sí? Y generalmente, vuelvo a insistir, a veces se lo hace a través de una pregunta, otras veces se lo hace a través de un ejercicio o una situación problemática del mismo contexto, ¿sí? A veces yo lo sé hacer con los mismos estudiantes, por ejemplo, un ejemplo de probabilidad. Le digo, bueno, aquí son 18, 20 estudiantes, hay de los 18 son 10 niñas y 8 varones, entonces le digo, ¿cuál es la probabilidad de yo sacar una niña si yo estuviera vendado los ojos para que haga un ejercicio? Entonces, miren que yo tomo el contexto de los mismos estudiantes para poder avanzar en ese concepto de probabilidad y así sucesivamente en los otros conceptos matemáticos. Entonces, luego de que se haga esa introducción, viene ya el desarrollo como tal, que generalmente yo planteo una serie de ejercicios para que el estudiante los desarrolle. Algunos los hace de forma individual, otros los hacen en forma de pares, otros en forma de equipos como tal, 4 o 5, pero que al final ellos tienen que hacer una pequeña sustentación de cómo lo realizaron, cómo les fue en ese trabajo en equipo, y finalmente, pues vuelvo a insistir, el cierre ya, que es hacer puntos relevantes, uno, en los conceptos más importantes que se abordaron en el tema, dos, pues a la parte final decir si hay alguna duda también que se haya quedado como para hacer una retroalimentación. Bien, séptima pregunta. ¿Qué estrategias maneja para que los alumnos capten su atención? Bueno, eso es importante, lo de la dinámica, ¿no? Yo siempre utilizo la dinámica y es como que ellos entran con un ambiente alegre, un ambiente que los mueve a seguir activos en el trabajo. Y esa dinámica a veces
en conformar el equipo, se dicen los números, que se conformen de 5, de 3, de 2, se hacen algunas preguntas, cálculos mentales, bueno, diferentes estrategias donde ellos comienzan a estar atentos a lo que va a seguir y luego ya se da la instrucción general para que se desarrolle toda la temática. Bien, octava pregunta. ¿Cuál sería el objetivo de alcanzar a nivel educativo manejando cada estrategia? Bueno, el objetivo siempre es importante, uno de ellos, y que se busca en la formación es la parte de convivir, de compartir, de vivir en la unidad, de ser integrales. Es importante la ayuda del uno con el otro. Manifestaba anteriormente que, por decir algo aquí con mi compañero Jesús, si él entendiera un determinado concepto y yo no, pues entonces es posible que yo no le entienda al docente, pero si él de pronto tiene esa facilidad de decir cómo es el proceso, seguramente, porque a veces creamos barreras los docentes con los estudiantes, a veces sin querer hasta miedo por los números a veces se genera, pero entonces el estudiante me da como esa confianza y puede ser que yo a él le comprenda la temática, entonces es como una mutua ayuda, ¿no? Eso es como lo que se busca y la innovación en la parte tecnológica. Bien, novena pregunta. ¿Por qué considera que es importante evaluar el desarrollo de enseñanza y aprendizaje? Pues se dice que hay varias clases de evaluaciones, ¿no? La sumativa, que debería ser la que menos nos interesara, pues pero igual esa es la que en última decide si pasa o no pasa. Pero sí es importante tener en cuenta los docentes la evaluación formativa, porque ella es la que nos permite detectar el vacío donde el estudiante de pronto no ha captado un proceso. Recordemos que las matemáticas tienen un resultado final, pero para llegar a él debe haber un camino, debe haber un proceso, y a veces los muchachos dentro de ese proceso tienen algunos vacíos y la evaluación formativa, que debe ser permanente, nos permite a nosotros detectarla y hacerle ver al estudiante, por decir algo, en algunos procesos matemáticos generalmente se pasan los algoritmos, suma, resta, multiplicación, división, y ellos a veces pueden sumar bien, pueden restar bien, pero a veces hay que hacer una división en alguna parte del proceso y seguramente esa división falla, entonces de lógica que el resultado final va a ser mal. O a veces tenemos fallas en los procesos multiplicativos, en las tablas de multiplicar, entonces si yo no sé el proceso, seguramente pues el resultado va a ser erróneo. Pero cuando yo le hago caer de cuenta al estudiante, él puede también buscar con otras personas, con la familia o con el mismo docente, en momentos diferentes de enriquecer y fortalecer esa debilidad. Bien, ¿cómo realiza la evaluación por medio de las enseñanzas y aprendizaje que estableció a sus estudiantes? Hay varias formas, ¿no? A veces hacemos un ejercicio al tablero, unos 2, 3 estudiantes que desarrollen el ejercicio, puede ser el mismo, diferentes ejercicios. También se lo hace de manera escrita, a manera de las pruebas saber o evaluar para avanzar que últimamente se están aplicando. También se lo hace a través de talleres en equipo o en los pares para que ellos, como le digo siempre, lo que yo intento es que el uno apoye al otro, no que se copie nomás, sino que se traten como de reforzar el uno con el otro. También se hace la otra evaluación de manera individual y siempre hay que buscar la forma de hacerlo en un contexto, siendo prácticos. Por decir algo, acá en el tablón son zonas cafeteras, se puede tomar aspectos relacionados con el campo en ese producto, ¿no? Cuántos kilos de café se cosecharon, si los vende a tal precio, cuánto dinero se tiene. Entonces, como coger esas partecitas e interactuar con el contexto mismo. Bien. ¿Cómo considera usted que es fundamental en los alumnos hacer la respectiva realimentación? La retroalimentación es importante, claro que sí, porque, como les decía también en otra parte, muchas veces nosotros no podemos captar la información, el conocimiento, los procesos, porque no todos tenemos la misma facilidad, ¿sí? Hay algunos estudiantes que presentan sus bloqueos
Y entonces dentro de la retroalimentación nos permite a nosotros volver a retomar o hacer la recapitulación de algunos procesos, y eso genera también en el estudiante como la oportunidad para descubrir de pronto el error que se tiene y avanzar junto con los compañeros. Bien. Pregunta 12. ¿Cuáles son las herramientas más importantes para lograr la enseñanza educativa? Dentro de toda institución, lo primero que debe haber es el plan de estudios, el plan de área como tal, desde donde se desprende toda una serie de estándares, lo que tiene que ver con las competencias, con los indicadores, y eso permite tener como un plan que se llama el preparador. Y si hay alguna dificultad, por ejemplo, en las operaciones básicas, se podría hacer un proyecto de aula. El proyecto de aula ya va enfatizado a la parte de la resolución de un problema. Entonces, si están mal las 4 operaciones, podríamos operar, por ejemplo, a través de, ¿qué le digo yo?, de la tienda escolar. Bueno, crear una situación real que ellos puedan manipular y que puedan también interactuar, y ese es el proyecto de aula para poder solucionar esa dificultad. También se tienen los proyectos pedagógicos, son fundamentales, y dentro de esos el de matemáticas en nuestra institución, que se llama Futuro Financiero, que hace referencia a que los estudiantes por grados hacen un ahorro, ¿sí? Se llega a un acuerdo con los padres de familia, con los estudiantes, y ellos hacen un ahorro, un dinero, digamos, de 500 semanal, 200 diarios, 2000 mensual, 5000, ella es un aporte que se hace ahí. Y dentro de eso se puede ir mirando cómo se puede utilizar los conocimientos de suma, resta, la parte estadística de cuánto entra, cuánto sale, inversiones, porque ellos con ese dinero pueden comprar algún producto, por decir algo, harina, café, hacer un café con arepas y luego venderlo en una reunión de padres de familia, y eso hay un ingreso para ellos, unas ganancias, y ahí podemos ver que hay una situación práctica, ¿sí? Y así, de esa manera, se puede ir implementando todo lo que es el plan de estudios. Bien, pregunta 13. ¿Cómo logra comprender si el estudiante captó su enseñanza? Pues una manera de hacer un ejercicio, ¿sí? El ejercicio escrito, el ejercicio en el tablero, como decíamos, de pronto los cálculos mentales, de pronto el juego, pero ya un juego más dirigido, con un propósito, con una situación problemática. Con esas situaciones se puede comprobar si el estudiante realmente pues comprendió el tema o tiene algunos vacíos. Bien, pregunta 14. ¿Cuál es la finalidad de la formación estudiantil en nuestra Colombia? Bueno, la finalidad de la formación, de la educación en nuestro país, Colombia, tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Tener como en cuenta esa parte, que son los elementos fundamentales para que nosotros podamos tener una convivencia, podamos tener unas relaciones interpersonales que nos permitan a nosotros disfrutar de muchos procesos, como el proceso de la paz, la democracia, y dentro de ellos pues va incluido lo que es el derecho al trabajo, también lo que es la recreación, la parte cultural importante, porque nuestro territorio es muy biodiverso, ¿no? Multicultural, pluricultural. También podemos ver la parte científica que se puede implementar en ellos, y hoy en día más que nada la parte tecnológica y ambiental, que nos preocupa mucho todas estas partes de lo que está sucediendo con la parte del medio ambiente. Bien, pregunta 15. Desde su punto de vista, ¿cuál sería un fundamento importante para mejorar la educación? Si tenemos en cuenta que la educación es tripartita, o sea que no debe recaer en un solo lado, sino que somos 3 actores los que debemos estar de alguna manera comprometidos para que esto tenga una funcionalidad, para que esto vaya entre ruedas. Sabemos que es la familia, sabemos que es el Estado el que está ahí involucrado, ¿cierto? El Estado
lo representamos los docentes como tal también, la familia y el mismo estudiante. Cuando uno de los tres, digamos, cojea, pues seguramente pues no se van a alcanzar los niveles que se quieren, ¿no? Si el estudiante no pone su mejor parte, no pone su mayor disponibilidad dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues seguramente que no se va a alcanzar. Si el docente también no se prepara, no da lo mejor en el aula, no es un docente que se preocupa por sus estudiantes, pues también van a quedar vacíos. Y si el padre de familia tampoco ayuda, no aporta, deja que solamente recaiga entre estudiantes y docentes, pues sabemos que no va a funcionar. Por eso es importante que los tres estén finitos, afinados como la guitarra, para poder hacer cosas maravillosas. Y dentro de estos, también de estos puntos de vista, pues sabemos que es fundamental, vuelvo y repito, las nuevas tecnologías se tienen que ir implementando y nosotros como docentes, pues que no somos de esta era tecnológica, pero que tenemos que dar el mayor esfuerzo para irnos también capacitando, involucrando estos procesos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin descartar la parte humana, la parte axiológica, la parte evolutiva, porque no podemos llegar solamente al saber, pero descuidar la parte del ser. El ser es fundamental porque de nada nos vale tener médicos, ingenieros, abogados perfectos en el conocimiento, pero que en el ser, como seres humanos, que no tengamos también esa sensibilidad de que debemos nosotros convivir con las otras personas. Es importante lo cognitivo, el conocimiento, pero a la par debe ir la parte humana, la parte del ser. Mi nombre es Iván Herrera, docente de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Le damos gracias también a nuestro compañero Jesús por darnos esta oportunidad de compartir nuestros conocimientos, saberes, nuestras experiencias pedagógicas en el aula y fuera de ella. Bueno, a usted, profe Iván, agradezco mucho por su tiempo, también por compartirnos de sus excelentes conocimientos y respuestas al cual me ha pedido de este curso de didáctica. Muchas gracias. Luego.